Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Este martes 22 de julio tenemos la conferencia a cargo de nuestro consocio, expresidente y coordinador de la Comisión de Vigilancia, el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, con el tema Juárez en Guadalajara, la legalidad. Cedo el uso de la voz al señor secretario general para que conduzca esta sesión. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta solemne sesión académica. Me voy a permitir presentar a los integrantes de esta mesa. Está con nosotros el licenciado Eduardo Velasco Briceño, nuestro presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Nos acompaña también el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, consocio y conferencista, y su servidor Rubén Rodríguez, secretario general. Bien, el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo creo que no necesita presentación, así que me voy a permitir cederle este micrófono para que nos exponga el tema de esta noche. Gracias. Muy buenas noches, consocios, señoras, señores, señor presidente, señor secretario. Hace unos cuantos días, el viernes, conmemorábamos un aniversario que lamentablemente cada vez con mayor frecuencia está pasando desapercibido en las autoridades y en la población civil de la ciudad de Guadalajara. Me refiero a la ciudad de Guadalajara, no me interesa el resto del país para efectos, no de que no me interese, sino de este momento. Y fue que el 18 de julio de 1872, hace 142 años, fallecía en Palacio de Gobierno uno de los hombres más importantes de la historia de nuestro país, el presidente Benito Juárez García. Un hombre que desde luego, como todos los hombres que hacen historia, tiene adeptos, tiene enemigos. Él en su vida personal es un ser humano, no es un semidios. Tiene momentos de luz maravillosos, tiene algunos momentos de oscuridad también importantes, pero eso es precisamente lo que lo hace grande, que es un ser humano como cada uno de nosotros, un hombre que se forjó desde el inicio de su juventud una línea de vida, y precisamente como un homenaje a estos 142 años del fallecimiento del presidente Juárez, que además en lo personal para esta institución es fundamental, porque después de haber tenido el problema gravísimo de la intervención francesa y el efímero imperio de Maximiliano, él es quien revive nuestra institución, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, y es el que le da nuevamente el impulso para que, aunque no bajó su ritmo durante la intervención, vuelva a asumir el papel que le corresponde. Precisamente por eso, en las sedes más importantes de nuestra institución, la Sociedad Nacional y esta casa sede de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, la efigie de este patriota, quien justamente ha sido llamado el Benemérito de las Américas, preside nuestros salones de actos, como lo pueden ver ustedes en la parte superior. Y estando tan cercano el aniversario, cuando se me ofreció la posibilidad de venir a hablar frente a ustedes en esta intervención, quise hacerlo precisamente con algún acontecimiento importante de Juárez, y se me ocurrió precisamente el de Juárez en Guadalajara, fundamentalmente destacando lo que se llama el principio de la legalidad. Yo creo que muy pocos tapatíos, por no decir también jaliscienses, tienen idea de que durante un mes y 2 días Guadalajara fue la sede del poder ejecutivo de la nación,
Palacio de Gobierno fue, por tanto, Palacio Nacional, y Guadalajara fue la capital del país, puesto que desde aquí despachaba el titular legítimo del Ejecutivo. Para para poder dar esta plática, me encontré entre mis papeles unas memorias publicadas en 1906 por un personaje que quizá no nos diga nada, Norberto Castro. Norberto Castro era un empleado del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de Guerra y Marina del presidente Benito Juárez en el momento en que llega a Guadalajara. Ustedes podrán ver al terminar esta charla, que trataré de que sea no muy larga para que puedan ver algunas de las imágenes que voy a presentarles. Van a ver la portada de este documento y algunos van a ver por qué lo considero de vital importancia, no solo porque es un actor que participa, que vive los acontecimientos terribles del 14 de marzo de 1858, sino que además lo deja escrito, y me voy a adelantar porque lo van a ver en un momento en la presentación. Lo deja escrito, esta es una fotocopia del documento, precisamente a petición de este personaje que está atrás de mí. Don Hilarión Romero Gil le solicita a Norberto Castro que escriba estos apuntes para la Sociedad de Geografía y Estadística en 1904 y 1906, cuando fueron publicados. Este libro o este folleto, que se titula Memoria, así lo tituló Norberto Castro, Memoria que para servir a la historia de la Guerra de 3 años, ha escrito Norberto Castro, empleado que fue del Ministerio de Gobernación y del de Guerra y Marina del presidente don Benito Juárez en esas épocas. Guadalajara, está impreso en la imprenta de El Regional de 1906. Para entender el acontecimiento que les voy a platicar, lo voy a dividir en 2 partes: los antecedentes y el hecho. Los antecedentes inician después del terrible fracaso de las fuerzas mexicanas frente a la superioridad numérica y a las traiciones de muchos mexicanos y del ejército norteamericano. Empezaba en 1853, eso había pasado en 48, en 47, en 48 se fueron. Sobre el tema, nuestro compañero y consocio, el general Alfonso Clever Sánchez Marín, ha publicado amplios estudios sobre la intervención norteamericana del 47, que concluyó en marzo del 48. Pueden verlo en los libros que ha publicado. Posteriormente a eso, entre el 48 y el 53, nuestro país no encuentra el camino, y finalmente, sin encontrarlo, deciden en 1853 volver a traer a un personaje que tenemos que estudiar con más detenimiento, que es Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna, que llegó a todas las presidencias que ocupó. Esta es la 11ª, la que voy a mencionar, la última, la de 1853, porque lo fueron a buscar, no porque las buscaran, porque lo fueron a buscar los diferentes segmentos de la población, tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal. En 1853, Antonio López de Santa Anna está ocupando la presidencia del país, y es cuando inventa aquella, yo digo ridiculez, yo creo que ya estaba muy senil, aunque no los tenía tantos los años, de sentirse Su Alteza Serenísima. Y entonces el mismo país reacciona frente a los abusos del gobierno de Antonio López de Santa Anna y lanza el plan que se llama el Plan de Ayutla. El Plan de Ayutla fue un plan elaborado por un grupo de mexicanos en diferentes partes del país y comunicándose entre ellos para ponerle fin a este gobierno prácticamente, diría yo, fantasioso, de un hombre que ya no vivía en la realidad, que era el general López de Santa Anna. Y entonces escogen al viejo insurgente don Juan Álvarez, el último sobreviviente que quedaba
del periodo de la independencia, para que él encabece este plan de Ayutla, que pretende básicamente dos finalidades. La primera es el derrocamiento del general López de Santa Anna como presidente de México, y la segunda, que era muy urgente, era crearle a México una nueva constitución. Ya llevábamos 5 constituciones antes de esta, que iban variando según los gustos del movimiento político en turno, y urgía una constitución final, una constitución definitiva. El plan de Ayutla va de 1854 y concluye en 1855 con el derrocamiento de Santa Anna y la asunción del general don Juan Álvarez como presidente interino del país. Don Juan Álvarez en 55 no se siente a gusto, es un hombre ya bastante grande para la época en cuestiones de edad. Él está acostumbrado a la costa de Guerrero y renuncia a la presidencia interina del país, ya dejando el plan de Ayutla encaminado y ya funcionando, y le entrega la presidencia interina. Les voy a pedir que me sigan muy bien en estos acontecimientos para que entiendan el punto al que quiero llegar. La presidencia interina a otro de los miembros del movimiento de Ayutla, el general don Ignacio Comonfort, un liberal más cercano a los liberales moderados que a los liberales radicales, que también compartían el plan de Ayutla. El presidente Ignacio Comonfort acepta la renuncia del presidente Álvarez, asume el gobierno interino, y durante su periodo de gobierno, que va de 1855 a 1858, empiezan a surgir por los prohombres de la reforma aquellas leyes previas a la gran reforma constitucional. La ley del entonces ministro Juárez sobre la extinción, más que extinción, el control de los fueros eclesiásticos y militares, que entonces estaban absolutamente fuera de control ni de los eclesiásticos, ni de los militares, ni del gobierno. La ley La Fragua, importantísima, sobre la libertad de prensa, algo que el presidente Santa Anna había controlado hasta sus máximas aberraciones. La ley Lerdo, la famosísima ley Lerdo, de la desamortización de bienes de manos, que se llamaba de bienes de manos muertas. Todas estas leyes previas se fueron generando como el antecedente que se requería para concluir en una nueva constitución para el país. Claro que estas leyes, como todas las leyes que van reformando a un barco en rumbo, que era en ese momento, yo digo que sin rumbo, que era nuestro país, pues tienen afectos y desafectos. Ustedes lo pueden estar viendo en estos momentos en que estamos viviendo algo similar con la gran reforma que está llevando a cabo el presidente Peña, y la modificación a las leyes, tanto en las leyes de petroleras como en las leyes políticas, etc. Bien, finalmente estas leyes y el ambiente permiten llegar a que se establezca un Congreso Constituyente con la representación de todos los estados de la República y bajo la presidencia del insigne don Valentín Gómez Farías, que ciertamente para esas fechas ya era una figura más que nada simbólica, pero que toda la esencia de su pensamiento reformador venía arrastrándose desde 1833, en que había sido presidente interino del país. El Congreso Constituyente de 1856 concluye dándole a nuestro país una nueva constitución, una constitución perfectamente ordenada, una constitución que se tituló Constitución Política de México y que fue promulgada precisamente en 1857. Ustedes la van a ver dentro de un momento, algunos pedacitos de ella, por el presidente sustituto en ese momento, Ignacio Comonfort. Y a la letra se dice el encabezado de dicho documento: Ignacio Comonfort
presidente sustituto de la República Mexicana, a los habitantes de ella saber que el Congreso Extraordinario Constituyente ha decretado lo que sigue. En el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano, los representantes de los diferentes estados del distrito y territorios que componen la República Mexicana, llamados por el plan proclamado en Ayutla el 1 de marzo de 1854, reformado en Acapulco el 11 del mismo mes y año, y por la convocatoria expedida el 17 de octubre de 1855, para constituir a la nación bajo la forma de república democrática, representativa, popular, poniendo en ejercicio los poderes con que están investidos, cumplen con su alto encargo decretando la siguiente, y así se titula, esto es el introductorio que van a ver ustedes en la Constitución: Constitución Política de la República Mexicana, sobre la indestructible base de su legítima independencia, proclamada el 16 de septiembre de 1810 y consumada el 27 de septiembre de 1821. Y luego venía todo el articulado completo de dicha Constitución. Lo que me interesa en este momento recordarles es la sección segunda. La sección segunda de la Constitución, que se parece, o bueno, obvio, la de 1917, que es la que nos rige, pues está inspirada y sigue la misma estructura de la de 1857. Pero volviendo a la nuestra, la sección segunda se refiere al Poder Ejecutivo. En ella hay dos artículos que me son absolutamente básicos para que entiendan ustedes a lo que me estoy refiriendo con esta plática. El artículo 75 dice: se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, el 79 dice: en las faltas temporales del presidente de la República y en la absoluta, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esos son citas textuales de la Constitución de 1857. Repito, el 79. En las faltas temporales del presidente de la República y en la absoluta, mientras se presenta el nuevo electo, entrará a ejercer el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bien, esta Constitución entró en vigor en el año de 1857, conteniendo en su cuerpo jurídico todas las leyes previas que se habían creado, como las que he mencionado. La Constitución en su momento a un cierto sector de la población, incluyendo algunos de los que se llamaban liberales moderados, les pareció demasiado fuerte para que rigiera al país. ¿Qué significa demasiado fuerte? Miren, en pocas palabras, lo que les pareció era una Constitución que los metía al orden. Y estábamos tan acostumbrados desde 1824 a vivir al desorden, que una Constitución con un principio jurídico tan poderoso, pues claro que les estorbaba. Y entonces esta Constitución de 1857 empezó a encontrar opositores. Y quiero mencionarles que en muchos libros de historia y en muchos maestros, porque los he escuchado, hablan de la Constitución de 1857 como una Constitución que fue rechazada, entre otros, por el clero, al alto clero, porque el bajo no tomaban en cuenta, el alto clero mexicano e incluso el gobierno pontificio en Roma, y esto es absolutamente falso. Se había encargado a un ministro Estrada que fuera a Roma a negociar la aprobación de algunos puntos de la Constitución, y se habían aprobado todos ellos, inclusive la ley Juárez y los otros puntos. Entonces, que me vengan a decir después que el alto clero estaba en contra de la Constitución, no sabe la historia de México. Finalmente,
entre este grupo de personas que no estaban de acuerdo en que se les metiera en el orden, crearon a lo que estaban acostumbrados: un golpe de Estado. Un golpe de Estado con el cual estábamos impuestos a tumbar y subir presidentes. Eso ya no podía seguir siendo en México. Y este golpe de Estado, lamentablemente, estaba de alguna forma aprobado y encabezado por el mismo presidente de la República, Comonfort, quien ya había sido declarado presidente electo, presidente constitucional de México por la Constitución, y que no se atrevía a aplicar dicha Constitución. Finalmente se encabeza un golpe de Estado, por el general Félix María Zuluaga en Tacubaya, y con ese nombre empieza un nuevo movimiento revolucionario en contra de la Constitución legalmente establecida y aprobada y votada en todo el país. El presidente Comonfort, en un acto francamente de cobardía y de comodidad, se le hizo muy fácil abandonar el país. Abandonó el país y dejó la silla presidencial vacante, que seguía conforme al artículo 79 de la nueva Constitución. ¿Quién asumía legítimamente la presidencia de la República? Se los pregunto. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia era el presidente Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien era, por tanto, el presidente interino legítimo del país. Bueno, el presidente, en ese momento, todo el movimiento de los alzados del plan de Tacubaya, del general Félix María Zuluaga, reúnen tropas, como también las reúne el lado contrario, y empiezan una serie de enfrentamientos, de esos enfrentamientos desangrantes para este país que no aprendía la lección después de todo lo que le había pasado desde la pérdida de Texas, la invasión americana, y en plena invasión americana teníamos el plan de Paredes y Arrillaga, que desde Guadalajara tumbando presidentes. Es decir, era una crisis. Por primera vez había una ley que metía en cintura a este país y que le daba posibilidades de crecimiento. Bien, eso obligó a que el presidente interino de la República tuviese que salir de la Ciudad de México, y puesto que el general Zuluaga desde Tacubaya sitia la Ciudad de México, y el general Zuluaga se le hizo muy fácil a don Félix María Zuluaga declararse presidente de México, como si la presidencia de México fuera al gusto de cada quien y cada quien se fuera declarando conforme a los planes en turno. Entonces se presentaba la disyuntiva para algunos de que había una dualidad presidencial. No la había. Había un presidente legítimo y había un presidente, usando la palabra que tanto me molesta pero que está tan de moda, espurio, que se había autodesignado presidente de México. Esto obligó a que en 1858, cuando la salida del presidente Comonfort y la asunción del presidente de la Suprema Corte, don Benito Juárez, pues tuviera que empezar esta famosa, vamos a llamarla así, guerra de 3 años, como se le ha dado en llamar, que inició con la salida del presidente y su gabinete de la Ciudad de México por motivos de seguridad. Y entonces va y se refugia primero en la ciudad de Guanajuato. En un primer momento de esta guerra de 3 años, los enfrentamientos militares no le fueron favorables en esta primera etapa, y entonces eso mismo lo obliga a que continúe con ese gobierno trashumante. Y de ahí el siguiente paso, que tiene que salir de Guanajuato cuando las tropas contrarias o enemigas se acercan a Celaya, se traslada a la ciudad de Guadalajara y entra a ella el 14 de febrero de 1858. Fíjense bien la fecha, 14 de febrero de 1858. Como ven, es una fecha que tiene un alto significado para nuestro país. Es la fecha de la fundación de Guadalajara. Es la fecha en que en ese momento, al entrar el presidente Juárez y su gabinete en pleno a la ciudad de Guadalajara, se convierte en la capital del país, y ellos van a residir, por invitación del gobernador, a Palacio de Gobierno. Nos dice Castro, el autor de estos folletos,
que entre ese día y el siguiente se adecuaron en Palacio de Gobierno habitaciones para la vivienda del presidente don Benito Juárez y de sus ministros, puesto que venía todo su gabinete, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto y todos los demás que enlista precisamente en su cuaderno. Y al mismo tiempo se habilitaron oficinas para que despachara todo el gabinete en pleno, como nos platica Norberto Castro, que les asignaron las oficinas donde estaría cada secretario y a un lado la oficina para sus ayudantes, para sus amanuenses, para sus secretarios, como era el caso de Norberto Castro, que en ese momento dependía directamente de Guillermo Prieto. Bien, esta entrada a Guadalajara transcurre sin ningún problema. La ciudad recibe muy bien a el presidente Juárez, contra lo que se ha dicho de que era una ciudad conservadora, absolutamente nada, y el mismo presidente lo va a reconocer después en un documento que deja aquí, y todo pasa tranquilamente. Las batallas se siguen desarrollando en el centro del país, y las fuerzas alzadas van teniendo mayores triunfos en esta primera etapa, lo cual lleva a que un militar que pertenecía al ejército de Juárez, el coronel Antonio Landa, se ponga de acuerdo con un grupo de conspiradores para, bien creyendo que el final está cercano y que el presidente Juárez no va a salir triunfante, se levantan en una asonada, es decir, ni siquiera en un plan, en una auténtica traición contra el presidente Juárez. La preparan el 13 y el 13 entran en el cambio de guardia que se hacía en la mañana después de amanecer, la guardia que había pernoctado en Palacio para cuidar al Palacio Nacional, sale y entra en la nueva guardia, y ahí le toca entrar a Landa, y Landa se levanta en armas y con todo su regimiento invade Palacio de Gobierno, es decir, Palacio Nacional, nuestro Palacio de Gobierno, toma prisioneros primero a los que están en la parte de abajo, después entra con una brutalidad impresionante, como nos platica Castro, cómo llegaron rompiendo con las culatas las puertas de madera, los cristales de Palacio, y toman preso no solamente al presidente Juárez y a su gabinete, sino a todos los funcionarios, aún los de menor categoría, como el caso de Norberto Castro. Los toman presos de una forma absolutamente brutal y se los llevan a golpes de culatazo a lo que era la antigua capilla, ya entonces totalmente fuera de servicio, que había sido parte del Palacio Virreinal, cuando Guadalajara tenía palacio en la época colonial, y que se encontraba en lo que hoy conocemos como todo el lado del ex recinto del Congreso del Estado. ¿Se acuerdan ustedes? Es lo que vería, viéndola hacia nosotros, se vería al poniente, pero en la parte oriente precisamente de Palacio, puesto que las habitaciones del señor Juárez y de sus compañeros ministros se encontraban en lo que es ahora la parte final del despacho del gobernador, donde se encuentra el secretario particular. Esta sublevación del coronel Landa inmediatamente creó toda una reacción en Guadalajara. Todo el grupo encabezado por el gobernador Camarena, los mismos canónigos de catedral, entre ellos los canónigos, se ve ahorita el nombre, ahorita me vuelve a llegar, se pusieron del lado de la legalidad, es decir, del presidente Juárez. Y entonces Landa le hizo muy fácil el primer día, incluso tratarlos con verdaderamente con una brutalidad. Nos dice Castro que en todo el día los mantuvieron a los 100 y tantos presos en 2 habitaciones. En una pusieron una silla y una mesa para el presidente Juárez, nada más para él, una pequeña mesita y una silla, dice él, de pino, y los demás estaban todos de pie, y algunos incluso en el piso de barro, como entonces era Palacio, no el Palacio que ven ahora con pisos de mármol, que no sé a quién se le ocurrió ponerlos, sino como era el Palacio de entonces. Y entonces empieza ese primer día 13 terrible,
porque además no hay un entendimiento. El presidente Juárez designa al ministro Melchor Ocampo que sea quien trabaje con Landa o negocie con Landa qué es lo que quiere, y entonces Landa se le hace muy fácil hacer conversaciones eternas durante todo el día 3 y parte del 14, y finalmente le dice: lo que quiero es dinero. Y entonces empieza a reunirse entre la población de Guadalajara una importante cantidad en oro que quiere Landa, con la supuesta intención de dejar libre al presidente Juárez y que él se pueda ir. ¿Por qué cambia Landa de opinión? Porque ya las fuerzas del presidente Juárez, entre ellos Santos Degollado, que era su ministro de Gobernación y que entonces andaba peleando, empiezan a ganar, empiezan a triunfar y empiezan a avanzar sobre Guadalajara. Cuando Landa se entera precisamente de esto, lo que quiere es irse, pero no irse con las manos vacías. Y entonces Landa exige, en la cuarta conversación entre Melchor Ocampo y su grupo, exige una cantidad exorbitante en oro, que tiene incluso que apoyar el canónigo Camarena del tesoro de la catedral, más lo que juntan las familias de Guadalajara para darle a este señor el dinero. Pero este señor no se queda satisfecho con eso, sino que ya teniendo prácticamente arreglada la supuesta libertad del presidente Juárez, el día 14, precisamente 14 de marzo de 1858, de una manera por demás, criminal, les voy a leer los párrafos que se refieren precisamente a este documento y que quiero que sean mis citas de pie de página. En primer lugar, el primer párrafo, que se encuentra entre la página 4 y 5, donde Castro nos platica quiénes llegan con el presidente Benito Juárez a Guadalajara, y nos dice que venía el licenciado don Benito Juárez, presidente de la República, y sus secretarios de Estado Melchor Ocampo como ministro de Guerra y Marina, sustituyendo interinamente al general Santos Degollado, puesto que él era de Relaciones Interiores y Exteriores. El licenciado León Guzmán, ministro de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. El licenciado don Manuel Ruiz, ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, y don Guillermo Prieto, ministro de Hacienda y Crédito Público, hospedados en nuestro Palacio de Gobierno desde el 14 de febrero de 1858. Continúa diciendo: el día 15 del mismo febrero, aunque de fiesta religiosa, si mal no recuerdo, se arreglaron en el propio palacio las localidades para las oficinas federales, y se instaló allí mismo el día 16 el gobierno general, comenzándose a despachar luego los negocios de la República. Al mes siguiente, el 13 por la mañana, marzo de 1858, se reunieron en el local llamado ahora Escuela de Jurisprudencia el coronel don Antonio Landa. Para esa fecha, la llamada Escuela de Jurisprudencia es un edificio que ya no existe y que fue el antiguo colegio de los jesuitas, que estaba en la Plaza de las Sombrillas, y donde después estuvo la Escuela de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Se reunió el coronel don Antonio Landa y otros que no voy a mencionar, y se pronunciaron, fíjense qué claro es, y se pronunciaron contra el orden constitucional que regía al país, adhiriéndose al plan de Tacubaya que en diciembre del año pasado proclamara el general Félix Zuluaga. O sea, prácticamente 3 meses después se les ocurre que en ese momento sí les conviene adherirse al plan de Tacubaya. Estos señores eran parte del ejército de Juárez. Los empleados federales, y me supongo que también ese es el momento de la toma, los empleados federales, página 8, y me supongo, así dice, que también los del gobierno del estado y municipales, ignorantes de lo que pasaba, acudimos a nuestras oficinas a trabajar a la hora de costumbre. Era el 13 de marzo de 1858. Y a eso de las 9:30 o 10 de la mañana, en que la guardia entrante, que era del 5º batallón de línea, acudió a Palacio a relevar al saliente, que era de la Guardia Nacional,
estalló el pronunciamiento al grito de viva el ejército y viva el plan de Tacubaya, verificándose el movimiento con todas las altanerías, maldiciones, violaciones y demás excesos públicos propios del caso, y de que fuimos víctimas cuantos tuvimos la desgracia de caer en manos de tan inicuos agentes. Y ella nos sigue platicando precisamente de cómo fueron desarmados y metidos a esas habitaciones que les he mencionado. Y luego nos platica precisamente que cuando llegan a Guadalajara, ya formalmente las noticias del triunfo del ejército de Juárez y que vienen sobre Guadalajara, un tal capitán Andrés Peraza, acompañado con un pelotón de soldados armados a dichos aprensores, se quedó con aquellos en la puerta dicha, y ya que se aseguró de que estos habían aprendido a los poderes, él con sable en mano y haciendo fuego los soldados en dirección a nosotros, se metieron al salón del despacho del ministro de guerra a aprendernos. Continúo. Nos sacó luego, estoy tomando nada más pedazos, nos sacó luego de dicha pieza y entre filas de sus soldados nos condujo por el corredor norte a un salón que antiguamente había sido capilla de palacio, convertido entonces en lugar de prisión y cuya puerta única de entrada era por el corredor oriente. Dicho salón estaba en donde hoy está el Congreso del Estado. Nada existe de él, porque rodó por completo el 10 de enero de 1859, en que sucedió la caída, la famosa explosión del polvorín conservador del interior del palacio, y que destruyó toda la cara norte de Palacio de Jalisco. Nos dice que era de 3 naves con techos de viga, divididas las laterales de las del medio en su parte baja por bardas de adobe como de vara y media de altura, o sea, como de 1 metro, y dice: soy prolijo en este párrafo para que se sepa para el futuro, para nosotros, cuál fue el lugar donde estuvo el cuarto del ángulo oriente-norte del repetido salón, que a últimas fechas, entonces en la época del Porfiriato, se tenía empeño en saber para, según se tenía la idea, poner un monumento conmemorativo. Finalmente, ese 14 de marzo de 1858, nos platica Castro que en la mañana, en el cambio de guardia de la mañana, entraron, a ver, déjenme buscar esa parte, sí. Pocos momentos después entró preso el general don Silverio Núñez, que era el último que pudieron tomar preso. Y en ese momento entra un grupo de soldados y entra directamente al salón donde se encontraban no los empleados de segundo nivel, sino el presidente Juárez y sus ministros con sus ayudantes. Obvio, estos humanos. Dice que los ayudantes y algunos ministros trataron de buscar refugio cuando vieron entrar a los soldados con las armas apuntándolas, y dice: el presidente Juárez, sin inmutarse, solamente se levantó de la silla y se quedó parado junto a la mesa que estaba recargada en un muro. Al oírse, continúa diciendo, el horrible estridor de las llaves de los fusiles. Para quienes no saben, las llaves de los fusiles es cargar el fusil, y a la voz de apunten, el señor Juárez se replegó al costado poniente de la habitación junto a su mesa y apuntaron directamente al señor Juárez. El señor Prieto, girando, sale por el interior del salón y, parado allí enfrente de la formidable columna, con los brazos abiertos y tendidos hacia ella y la cabeza levantada, les dijo a los soldados en voz alta y sentida, está entrecomillado: hijos, ¿qué vais a hacer con nosotros? Los soldados del ejército son valientes, pero no asesinos. Somos vuestros prisioneros y somos vuestros hermanos. Respeten nuestra vida. La humanidad los reclama. Levanten esas armas, levanten esas armas. Quedaron tan impactados los soldados que estaban esperando nada más la orden de fuego, que el mismo capitán se quedó impresionado y ordenó que en ese momento se levantaran las armas, dejaran de apuntar al presidente Juárez y salieran inmediatamente del salón. Quedaron en la puerta de guardia unos cuantos soldados, los demás se retiraron. En ese momento
Guillermo Prieto después nos dice en sus memorias que no sabe cuánto más dijo. Dijo, porque empecé a hablar tratando de que estos hombres cayeran en la cuenta de que estaban a punto de asesinar al presidente de la República y asesinar a la República misma. En ese mismo día, Landa negoció, recibió su oro, recibió por instrucciones de Melchor Ocampo, debe haberlo consultado con el presidente Juárez, un salvoconducto para que se retirara y pudiera huir con sus traidores y su oro fuera del área donde avanzaban las tropas del partido de la legalidad. Ustedes se dan cuenta que el presidente Juárez era el presidente legítimo del país y se iba a asesinar al presidente legítimo del país. ¿Qué siguió después? Bueno, lo que siguió después es que al retirarse Landa, las tropas del presidente Juárez volvieron a tomar el control de Palacio y el control de Guadalajara bajo el mando del gobernador Camarena. El presidente Juárez tomó la decisión, por consejo de sus colaboradores, de dejar ese día 14 Palacio Nacional y fue y se hospedó en una casa que estaba enfrente a la iglesia catedral, que era la casa del ministro de Prusia, o sea, del embajador o del cónsul, si ustedes quieren. En aquellos tiempos no había cónsules honorarios, eran cónsules profesionales del consulado de Prusia, donde pasó esa noche, y al día siguiente salió de la ciudad de Guadalajara el 16 de marzo de 1858 con destino precisamente por la ruta de Santana Acatlán y Colima hacia Manzanillo para embarcarse, como efectivamente lo hizo, cruzar el canal de Panamá y entrar vía los Estados Unidos a Veracruz, y donde continuó precisamente defendiendo la legalidad de la República. Pero antes de irse, el presidente Juárez y el ministro Guillermo Prieto dejaron redactado un muy famoso bando que él ordenó que se publicara cuando saliera precisamente de la ciudad de Guadalajara, donde se publicó el día 16, se dio a conocer el día 17, él salió el 16, donde agradecía a Guadalajara y a los habitantes de Guadalajara, primero, que hubieran aceptado la instancia de Juárez como presidente de la República en la ciudad de Guadalajara y en Palacio de Gobierno, que hubieran recibido durante el mes que estuvo, con excepción de esos 2 días nefastos, todo el apoyo y toda la amabilidad de la ciudad, así lo dice el documento, y finalmente que hubieran aprobado y apoyado a la legalidad frente a la traición del coronel Landa. Y así Guadalajara ese 16 de marzo pasó nuevamente a convertirse en la capital del estado de Jalisco, y el presidente continuó en su carruaje y en sus carruajes, van a ver ustedes uno de ellos, porque eran varios carruajes donde iba acompañado de sus ministros. Pues todavía tuvo la desvergüenza el coronel Landa de irse a esperarlo en Santana Acatlán y tratar de volver a atacarlo en la noche del 18 que llegó a Santana, nada más que el presidente Juárez ya llevaba todo un regimiento que lo iba protegiendo, y rechazaron el ataque de Landa porque quería un nuevo secuestro y un nuevo producto del mismo. Landa 6 meses después fue tomado prisionero y fusilado como debía ser, no solamente por haberse pasado al lado rebelde, sino además también como traidor del ejército juarista, y donde cambió precisamente aquí en la ciudad de Guadalajara para traicionar a la República, a la presidencia y a la legalidad que representaba la Constitución de 1857. A mí me gustaría mucho que a ustedes no se les olvide que durante ese año, ese mes de 14 de febrero al 16 de marzo, la estancia de Juárez en Guadalajara es mucho más que solamente la estancia del presidente Juárez. Es la estancia de la legalidad, de la Constitución del 57, y el haberse convertido, tener el privilegio en Guadalajara, que no lo tienen muchas ciudades, de haber sido el lugar donde el presidente se automáticamente convierte a nuestra ciudad y a nuestro palacio en Palacio Nacional y en capital del país,
para continuar la lucha por la libertad, por la legalidad y por un México diferente al que entonces se vivía. Muchas gracias. Ahí está ya. Bien, nos pone la primera. Muchas gracias. Nos pone la primera, por favor. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Este es el documento que les mencioné. Esta es la portada del documento que les mencioné de Norberto Castro. La que sigue, por favor. Y fíjense este párrafo que subrayé. La Sociedad Jalisciense de Geografía y Estadística e Historia de esta ciudad, con fecha 15 de agosto del año de 1890, me dirigió atenta comunicación suscrita por su presidente don Hilarión Romero Gil y su secretario don Alberto Santos Coya, siguiente, invitándome para que les proporcione las noticias fidedignas que como actor o testigo me constataron y contribuir pudiendo para la formación de la historia de la Guerra de 3 años en Jalisco, bien escribiendo para dicha sociedad jalisciense una memoria sobre los sucesos, etcétera, etcétera, que ya les platiqué. Este es un documento que fue escrito para esta institución donde ustedes se encuentran ahora precisamente a solicitud de nuestro presidente don Hilarión Romero Gil, quien hace 150 años estaba fundando oficialmente la Sociedad de Geografía y Estadística en Jalisco. Síganle, por favor. Aquí tienen ustedes la portada original de la Constitución de 1857, que fue jurada precisamente en el Congreso de la Unión, y el primero que la juró, que puso sus manos sobre ella y la besó, fue Valentín Gómez Farías. Aquí tienen ustedes quién era Ignacio Comonfort como presidente sustituto de México. La que sigue, por favor. Y esta es lo que les leí hace un momento sobre cómo encabeza el texto oficial de la Constitución. La que sigue, ya se los leí. La que sigue, la que sigue. Y aquí están los 2 artículos sobre los cuales giro toda mi estructura de esta plática, especialmente el artículo 79. La que sigue, por favor. Este es el general Félix María Zuluaga, quien de conformidad con Comonfort y con otro grupo de personajes de la Ciudad de México se pone en armas con el plan de Tacubaya para derrocar precisamente a la Constitución del 57 y al orden constitucional debidamente establecido. Aquí tienen ustedes al presidente Juárez cuando ya lo quise poner así, aunque es una pintura posterior, porque está como presidente de la República, aunque entrase como presidente sustituto, pero era el presidente legítimo del país. La que sigue, por favor. Palacio de Gobierno, en el momento actual, ustedes túmbenle la caja del reloj, porque esa es posterior, y así es como más o menos lo encontraría. La que sigue, el presidente Juárez. Aquí tienen ustedes una fotografía donde no aparece la caja del reloj y sí aparecen las primeras estructuras de cuando se metió la luz en la plaza de armas. Ese es el palacio anterior, ese muy similar anterior. Es un palacio muy similar al que pudo haber conocido el presidente Juárez